Hola chicos, yo soy el profesor Sergio Fernández y hoy vamos a tratar dos temas importantes de la trigonometría. Uno es la solución de triángulos y el otro los ángulos de elevación y depresión. Entonces, para desarrollar esos temas vamos a ir directamente a la pizarra. Muy bien, el primer tema que vamos a tocar es la solución de triángulos. Vemos aquí tres triángulos, ¿no? Y en el primero podemos observar que nos dan un ángulo, uno de los ángulos agudos, y la hipotenusa, el valor de la hipotenusa. En el segundo nos dan el mismo ángulo y el cateto opuesto, aquí el mismo ángulo y el cateto adyacente. Entonces, el objetivo de la solución de triángulos es hallar los lados faltantes. Por ejemplo, aquí tenemos dos lados, ¿no?, que no nos dan la medida de esos lados. Entonces, existe ya una teoría al respecto, ¿no?, unas fórmulas listas para poder hallar esos lados. Veamos. Así es. Estos son los lados faltantes. Esos lados dependen de los lados o dependen del lado que ya tenemos y del ángulo también que ya tenemos, ¿no? Vemos que el cateto opuesto en este caso vale h por el seno del alfa, ¿no? Depende de esos dos elementos. Y abajo también tenemos h coseno de alfa, que también depende de esos dos elementos. Y así funciona de la misma manera en los otros dos tipos de triángulos. Si tienes el cateto opuesto, puedes hallar los otros dos lados, pero dependen de esos dos elementos, del cateto opuesto y del ángulo. Y lo mismo sucede con el tercer triángulo. Pero la pregunta es, ¿cómo se sabe que estos valores deben estar en este lugar? ¿Cómo se sabe? Entonces, ahí vamos a hacer una demostración de uno de los triángulos. Empecemos. Vamos a tomar el primer triángulo, pero a los lados faltantes le vamos a poner valores del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, yo voy a calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente, cada uno de forma independiente. Entonces, empecemos. Por las razones trigonométricas, sabemos que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo despejo el cateto opuesto, me va a salir h por seno del ángulo. Entonces, ahí ya tenemos una de las soluciones. El otro, la otra razón, coseno de alfa, sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente y me da como resultado la hipotenusa multiplicada por coseno de alfa. Entonces, de esa forma hemos demostrado el primer triángulo, que debe quedar así. Acá el cateto opuesto es h por seno de alfa y el cateto adyacente es h por coseno de alfa. Entonces veamos, ¿ves? Con el cateto opuesto, h por seno de alfa, y el cateto adyacente es h por coseno de alfa. Entonces, de esa forma se demuestra la solución de los tres triángulos. Ahora, para acordarnos todo esto, ¿no?, es un poco tedioso, ¿no? Es un poco difícil acordarnos de todo esto. Entonces, hay un método, hay una técnica especial, ¿no?, para acordarnos. Esto es recordando esta palabra. Este va a ser so, ka,
SOHCAHTOA. Así. SOHCAHTOA. Hay que acordarnos de esto. SOHCAHTOA. Y la H la vamos a tomar como muda. SOHCAHTOA. Así. SOHCAHTOA. La S grande es del seno. La C es del coseno. La T es de la tangente. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Por ejemplo, aquí en este triángulo, ¿qué queremos? Queremos el opuesto. Entonces buscamos el O. Aquí buscamos el O. Y acá tenemos el O. Y acá también tenemos el O. Pero fíjate, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan como dato? Nos dan el H. Entonces, esto es lo que me va a servir, ¿no? Porque acá aparece el H. En cambio, acá aparece el A. Esto no me sirve. Ya, entonces como ya me ubiqué, aquí, ¿qué debo hacer? Debo agarrar el H y multiplicarla por el seno. Así, multiplicación. Entonces, así, aquí me quedaría entonces el H por el seno de alfa. Listo, o sea, si quieres ubicar el opuesto, tienes que apoyarte en lo que tienes, ¿no? Aquí tienes el H, entonces colocas el H y lo multiplicas por el seno, ¿no? Porque así aparece acá. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el adyacente. ¿Quieres el adyacente? Entonces buscas el adyacente. Y acá está el adyacente. Ahí. O con verde mejor. Acá tenemos el adyacente. Acá también tenemos el adyacente. Y te fijas qué elemento nos han dado. Nos han dado el H, entonces me sirve esto de acá. ¿Y qué debo yo hacer? Ya. Entonces multiplico el H por el coseno. Y ese va a ser mi adyacente. H por coseno de alfa. Listo, entonces ya completé el primer triángulo. Ahora, veamos este triángulo. Tenemos el opuesto. Queremos hallar la hipotenusa. Queremos hallar la hipotenusa. Entonces buscamos la hipotenusa. A ver dónde está. Acá está. La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Y cuál nos sirve? ¿Cuál de los dos? El que aparezca la O. Donde aparezca la O, porque tenemos la O, ¿no? Nos han dado como dato la O, cateto opuesto. Entonces me sirve esto. Entonces yo quiero hallar el H. Entonces, ¿qué hago? Tengo que agarrar el O, porque acá tiene que aparecer el O. Pero ¿qué hago con el S, con el seno? No voy a multiplicar. En este caso voy a dividir. O entre seno de alfa. Y eso se coloca en la hipotenusa. O entre seno de alfa. Ahora el adyacente. Y acá tenemos el adyacente y nos dan como dato el O. Entonces me sirve esto. Ahora, el adyacente tendría que ser entonces el O dividido entre la tangente. Tendría que ser así. O entre tangente. Listo. Entonces, ¿se van dando cuenta? Abajo aparece la multiplicación. Arriba aparece la división. Entonces, es evidente que aquí es multiplicación y aquí es división. Listo, entonces ya sabiendo eso, ¿no? Acá abajo siempre es multiplicación, arriba siempre es división, podemos calcular el último triángulo. Acá me dan el adyacente, pero queremos la hipotenusa y el opuesto. Veamos, si queremos la hipotenusa, nos ubicamos en la hipotenusa. Ahí está acá, uno de los dos. ¿Cuál me sirve? Me sirve el segundo. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el A y lo divido entre el coseno. Ese va a ser mi hipotenusa.
El A lo divido entre coseno de alfa. Ahora quiero el cateto opuesto. Quiero el cateto opuesto, entonces me busco el O. Ah, acá está el O. El O. Entonces, ¿cuál me sirve? Este tiene H y este tiene A. En este caso me sirve el que tiene A porque me han dado como dato el A. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo el A, debo tomar el A, porque acá debe haber A. Tomo el A y lo multiplico, porque acá me dice que lo multiplique por el tangente. A por el tangente de alfa. Listo, así hemos completado con ayuda de esta técnica todos los triángulos, ¿no? Debes recordar cómo se llama. SOHCAHTOA. Y lo puedes completar. Acá está el SO, el K y TOA. Y la H es muda, ¿no? La H siempre va abajo. Listo. Ahora pasamos a la siguiente. Vamos a hacer un ejemplo con lo que hemos aprendido. Acá en este ejercicio me piden hallar X más Y. O sea, tenemos que calcular X y tenemos que calcular Y con ayuda de estos elementos, 60 grados y 20. Este lado vale 20. Entonces, como ya hemos estudiado el tema, ya sabemos que podemos calcular los otros dos lados con ayuda de tan solo esos dos elementos. Entonces, veamos. Acá podemos usar el SOHCAHTOA. Si no recordamos bien, no podemos usar el SOHCAHTOA. Escribamos. SOHCAHTOA, más grande. SOHCAHTOA. Listo. Y buscamos, ¿no? ¿Qué queremos? Cateto opuesto. Ahí, acá está. Opuesto, opuesto. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál de los dos? ¿Qué me dan? Me han dado el adyacente al ángulo. Me han dado el adyacente al ángulo. Tengo el adyacente que es 20. Entonces, este no me sirve, ¿no? Me sirve este donde aparece el adyacente. Me han dado el adyacente, entonces, ¿qué hago? Acá multiplico el adyacente por tangente del ángulo. Entonces ya sé cuánto vale X, ¿no? Porque yo quería lo opuesto, ¿no? X es igual a el cateto adyacente, que es 20, por tangente del ángulo 60. En este caso sería 20 por, ¿no? El opuesto a 60 sería raíz de 3 sobre 1, raíz de 3. Listo, 20 raíz de 3. Ese es el X. Y ahora el Y. El Y, en este caso queremos la hipotenusa. El Y es una hipotenusa. Buscamos la hipotenusa por aquí. Está la hipotenusa, y listo. Lo encontramos por acá. ¿Cuál me sirve? El donde aparezca el cateto adyacente. Aquí. Este de aquí me sirve. ¿Y qué hago? El adyacente lo agarro y lo divido con el coseno, ¿no? Porque arriba, si está arriba es división. Entonces quedaría como 20, que es el cateto adyacente, por entre coseno de 60 grados. Listo. Entonces, acá me daría 20 sobre, y el coseno de 60 grados, ¿no? Viene a ser 1/2. O sea que al final resulta 40. Listo, entonces da como resultado
X más Y viene a ser 20 raíz de 3 más 40. Y así uno quiere resultados decimales aproximados, ¿no? Se usa la calculadora y se resuelve. Entonces ahí queda ese ejemplo. Ahora vamos a pasar al tema, al segundo tema, que se trata de los ángulos de elevación y de presión. Entonces, esto es algo rápido, ¿no? Acá lo que vamos a ver es que un dron está sobrevolando a una cierta distancia, ¿ya? Un dron está por ahí y está fijando su cámara a la parte más alta y la más baja de un edificio. Entonces, al fijar esas cámaras se forma una línea imaginaria llamada línea de mira. Por ejemplo, aquí se apunta hacia la parte más alta, se forma una línea imaginaria, ¿no? Que apunta hacia la parte más alta y otra línea imaginaria que apunta hacia la parte más baja. Luego, para definir los ángulos de elevación y de presión, necesito una línea horizontal paralela al suelo. Veamos, una línea paralela al suelo, que sea esta acá. Así, que traspase. Ese va a ser mi línea horizontal. Horizontal. Listo. Entonces, este ángulo, ese ángulo que está entre la línea de mira y la línea horizontal, viene a ser el ángulo de elevación. ¿Pero por qué de elevación? Vamos a poner acá alfa. Y el ángulo que está abajo sería el ángulo de depresión. Vamos a ponerle beta. Este es el ángulo de elevación y este es el ángulo de depresión. Entonces, ¿por qué alfa es el ángulo de elevación? Porque la línea de mira está sobre la línea horizontal. Entonces, si la línea de mira está sobre la línea horizontal, ambas líneas forman el ángulo de elevación. De la misma forma, si la línea de mira está por debajo de la línea horizontal, ambas líneas forman el ángulo de depresión. Entonces, por eso sería, ¿no?, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Acá está el ángulo de elevación. Y este es el ángulo de depresión. Listo, eso es todo de la teoría. Pasemos a un ejemplo sobre el segundo tema. Acá me dan un dron que está ubicado a 100 metros de un edificio. Eso lo podemos dibujar. Vamos a hacer un dibujo por acá. Que sea un edificio. Este es el suelo. Y acá me dicen que un dron está ubicado a 100 metros de un edificio, o sea, alejado 100 metros. Y está a 50 metros sobre el nivel del suelo, o sea que está volando. Supongamos que sea por aquí, a ver. Por acá. ¿Ya? Un dron así. Listo. Luego me dicen que apunta su cámara hacia la parte más alta del edificio mencionado.
A ver la cámara. Sí. Registrando un ángulo de elevación de 45 grados. Ángulo de elevación. Quiere decir que hay un ángulo entre la línea de mira, que es la línea roja, y la línea horizontal. Y según el dato del problema, ese ángulo es de 45 grados. Ese es el ángulo de elevación, de 45 grados. Y otro dato que tenemos es que esta medida de aquí hasta abajo es de 50 metros. Y la distancia del dron hasta el edificio es de 100 metros. Así, todos esos datos tenemos. Me piden calcular la altura. Entonces, por los datos ya tenemos que hasta aquí es 50. De aquí hasta aquí. Ahí ya tenemos que es 50. Faltaría esta parte. Entonces, aquí vemos que el ángulo es de 45 grados. Eso quiere decir que por triángulos notables podemos calcular que este lado viene a ser 100, ¿no? Ya que uno de los catetos es 100, el otro cateto tiene que ser 100. Entonces ahí fácilmente ya hemos encontrado, ¿no?, que la altura es 150 metros. Y ahí está solucionado. Ahora vamos a ver algo más. Para terminar, vamos a ver algo más complicado. Aquí tenemos un ejercicio de examen de admisión, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos resolver ejercicios de examen de admisión. Este es del 2021, ¿no? Vamos a darle lectura. Dice, 2 cámaras de vigilancia ubicadas al ras del suelo, separadas por 48 metros. ¿No? Ahí ya podemos ir dibujando. Veamos. Supongamos que ese es el suelo, ¿no? Más extenso. Y tenemos 2 cámaras, dicen. Que sea un punto por acá, una cámara al ras del suelo y otra cámara al ras del suelo. Y está separado más o menos por 48 metros. metros. Dice, esas 2 cámaras observan simultáneamente la parte más alta de un poste de alumbrado, con un ángulo de elevación de 30 y 60 a la otra. Aquí ya estamos hablando de ángulos de elevación. Ahora, si la base del poste está situada entre las 2 cámaras, la base del poste está situada entre las 2 cámaras. Quiere decir que el poste está ubicado entre las 2 cámaras. A ver, veamos. Supongamos que sea por aquí. Así. Ese es el poste. Entonces, las líneas de mira serían estas. Acá hay una línea de mira y la otra línea de mira. Acá. Listo. Ahora, volvamos a leer. Me dicen que uno tiene un ángulo de elevación de 30 y el otro tiene un ángulo de elevación de 60. Entonces, este tendría el ángulo de elevación de 30 y este el de 60. 30, 60. Si la base del poste está situada entre las 2 cámaras y en la misma línea recta que une las 2 cámaras, o sea aquí, halle la altura del poste. O sea, el objetivo es hallar la altura del poste. Vamos a llamarle H. Ya está. Ese es el objetivo. Entonces, viendo aquí,
Al parecer como que no hay mucha ayuda que digamos, ¿no? Pero nos vamos a apoyar en las dos teorías. Al menos la segunda teoría ya la hemos usado, que viene a ser los ángulos de elevación, ¿no? Es solamente pura definición. Pero ahora lo que vamos a usar principalmente es la primera teoría, que es la solución de triángulos, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, para poder usar la primera teoría, voy a apoyarme acá en un poco de artificio, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, este lado de aquí, este lado le voy a llamar X. Y este lado le voy a llamar Y. Entonces, automáticamente, si digo eso, automáticamente X más Y tiene que ser 48. X más Y tiene que ser 48. Pero ahora, en lo que me voy a apoyar es en el poste, en la altura del poste. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la altura del poste con ayuda de estos dos elementos, el ángulo 30 y la longitud X, que viene a ser el adyacente del 30. Listo, entonces con ayuda de la solución de triángulos, vamos a hallar la altura dependiendo de esos dos elementos. Y de la misma forma vamos a hallar la misma altura también dependiendo de estos dos elementos, de 60 y del Y. ¿No? De los dos vamos a hallar la misma altura. A ver qué sucede. Entonces vamos a agarrar, ¿no?, el primero. Vamos a traer un triángulo rectángulo. A ver, así. Así más o menos. Este sería el de 30 grados y X. Yo quiero hallar la altura. Entonces me apoyo del SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Qué quiero hallar? El opuesto. Ah, acá está el opuesto. Ahí está el opuesto. ¿Qué tengo? Adyacente. Acá está el adyacente. ¿Qué hago? Multiplico porque el adyacente está abajo. Multiplico. Sería entonces adyacente por tangente, ¿no? Ese es el opuesto. Adyacente por tangente de 30. Ah, pero el adyacente es X, ¿no? No puedo ponerle A. En este caso el adyacente es X. X por tangente de 30. Listo, ahí tenemos la altura. Ahora el otro. A ver. Aquí. No, el otro es al revés. El otro es al revés. Vamos a voltearlo. Bueno, es bajo. Algo así. Acá era 60 grados y aquí es Y, ¿no? Volvamos un rato. Aquí está. Me refiero a este. 60 grados y Y. Y quiero hallar la misma altura. Viene a ser lo mismo que esto. Entonces, hago lo mismo. Hago lo mismo porque tengo el ángulo y tengo el adyacente. Entonces, el opuesto viene a ser Y, es el adyacente, por el tangente del ángulo, que es 60. Listo, ya hemos calculado la altura de las dos formas. Entonces, como ambos son la misma altura, ¿qué puedo hacer? Puedo formar una ecuación, una igualdad. Veamos por aquí. X, tangente de 30, es igual a Y, tangente de 60. Así es una igualdad porque ambos son la misma altura. Entonces, X
sobre y, ¿no? Lo pasamos a dividir, y acá tenemos el tangente de 60 sobre el tangente de 30. Acá me quedaría el tangente de 60, ¿no? Que viene a ser raíz de 3 sobre 1, y el tangente de 30, que es 1 sobre raíz de 3. Al final resulta que esto es 3. O sea que x viene a ser 3 por y. Así. Pero como x es 3 por y sabemos esto, sabemos esto de aquí, que x más y es igual a 48. X más y es igual a 48. Entonces puedo reemplazar, en vez de x, puedo colocar el 3y. Y me queda esto, una ecuación de una sola incógnita. Quedaría entonces que y vale 12, ¿no? Entre 4, 12. Entonces, ya y vale 12, pero no queremos y. El problema no me pide hallar y, me pide hallar h. ¿Y cuánto vale h? H vale cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. En este caso me conviene usar esto. Y tangente de 60 grados. Entonces sería 12 por tangente de 60, que viene a ser raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. Y ese es el resultado, 12 por raíz de 3. Veamos. Entonces es la C. Listo. Ya hemos resuelto el ejercicio. Entonces, hasta aquí es el tema de hoy, ¿no? Y nos vemos para la próxima clase.